Hey, poderoso, poderosa, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé si se puedan imaginar un mundo en el cual ustedes puedan decidir su propia influencia astral, o sea, tomar todos los signos del zodiaco y decir, quiero esto, pero no quiero esto. Por ejemplo, que uno diga, quiero la velocidad mental e intelectual de Géminis, quiero el nivel de orden de un Virgo y quiero la pasión sexual de un Escorpio. Lógicamente, no quiero la impaciencia y la falta de empatía de Géminis, no quiero el juicio ni la crítica de Virgo y tampoco quiero la toxicidad de Escorpio. Ese mundo existe, ese mundo está a tu disposición y en este episodio vamos a descubrir cómo puedes llegar a decidir eso, cómo puedes lograr ese control. Entonces, si esto es de tu interés y quieres saber cómo hacerlo, quédate porque vamos a ello. El dinero no es el fin. El verdadero fin es el poder. Poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala. Es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal. Aquí documentaré mi viaje. Descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, bienvenida al episodio número 258, momento en que se publica esto es el día miércoles 8 de junio del año 2022. Aquí vamos a hablar, como lo dijimos al principio, en cómo podemos limitar la influencia astral y nosotros ser los que decidamos qué nos influencia y qué no. Para lograr eso, hay una parte en la Torá que si tú sabes leerla, de la forma en la que te voy a explicar acá, puedes lograr esa parte de limitar la influencia. Esta se encuentra dentro de la porción que estamos estudiando esta semana, precisamente la porción de Bamidbar, en la cual ya hablamos ampliamente en el episodio número 256, por si quieres echarle un vistazo a todo lo que hay ahí en la porción, porque esto que vamos a tocar en este episodio es un pedacito muy pequeño, muy importante, pero pequeño en todo lo que hay dentro de la porción. Esta porción, que sería la primera del libro de Números, nos habla de un censo que ocurrió en el pueblo de Israel, y ahí nos cuentan cuánta gente había de todo el pueblo de Israel, y después hacen otro censo para saber la cantidad de levitas porque los cuentan aparte. Y bueno, cuando uno lee esta porción, literalmente yo creo que es de las más aburridas de la Torá, si uno la lee tal cual, pero el secreto que hay detrás de la lectura es lo que nos interesa y lo que es realmente interesante de leerla, porque como te dije, si lo lees literal, yo creo que es más divertido hacer cualquier otra cosa que mirar números, porque uno se puede poner a pensar, bueno, ¿y a mí de qué me sirve saber que la tribu de Rubén tuvo tanta gente y que la tribu de Shimón tanta gente, que la tribu de Yehuda tantos y que al final hubo tanta gente? Si esa gente hoy en día ya no está viva, ¿de qué me sirve saberlo? Pues para fines de este episodio, eso nos interesa mucho, ya que Larry nos dice que la cantidad de gente que aparece en ese censo de cada una de las tribus no tiene que ver con cantidad de gente, no tiene que ver con número de gente. Es más, no sabemos si realmente existió toda esa gente en esa época, porque estamos hablando de alrededor de 3.300 años atrás. El Larry nos dice que a lo que se refiere todo este conteo es la cantidad de estrellas que influencian a la constelación que rige cada una de las tribus. No sé si alguna vez has tenido la posibilidad de estar en un Rosh Hodesh, en un cabeza de mes, o sea, en las lunas nuevas, que es donde inicia un mes. Entonces la luna nueva de Géminis es el día en que inicia el mes de Géminis. La luna nueva de Capricornio es el día que inicia el mes de Capricornio, y así sucesivamente con todos los signos. Si alguna vez has estado ahí, que nosotros lo hemos hecho y hacemos la programación del mes con una visualización, una meditación, con la explicación de la influencia del signo, te vas a dar cuenta que entre las características de las que hemos hablado del signo, a veces mencionamos cuál es la tribu que rige cada signo, porque esas 12 tribus de Israel que aparecen ahí en ese conteo no son más que aspectos de Malhut, y esos aspectos de Malhut se refieren específicamente a los 12 signos zodiacales, o sea, la influencia astral. De hecho, si tú miras en distintas historias del mundo a nivel de religión o lo que sea, siempre hay un padre o siempre hay un maestro y siempre hay 12 discípulos o 12 hijos. Da igual si ese padre o ese maestro existió, si sus discípulos o sus hijos existieron, siempre lo que quiere decir es que esos 12 discípulos o esos 12 hijos tienen que ver con las 12 influencias astrales, o sea, los 12 signos zodiacales, y ese maestro o ese padre, que es el que está por encima de esos 12 hijos o discípulos, es el que se pone por encima. Esto es importante porque la idea de nosotros es convertirnos en el treceavo, en el que se pone por encima de los demás y el que puede decir, ustedes me influencian hasta cierto punto, pero a partir de aquí no.
El censo del que estamos hablando lo puedes encontrar en el libro de Números, capítulo 1, en la segunda liá. Cuando uno lee la Torá, la porción, hay 7 separaciones, hay 7 lecturas dentro. Cada una representa las 6 sefirot emocionales y la del mundo de acción o del mundo físico. Entonces la primera lectura conecta con Gesed, el amor, la segunda con Geburá, el deseo, la tercera con Tiferet, la belleza, y así sucesivamente hasta que la séptima conecta con Malhut, la realidad física. Y después de eso se lee una Haftará, que es la conexión de toda la Torá con la realidad física, porque la Torá también en sí misma representa Serampín, el mundo emocional, espiritual, y Nukba, que sería lo que la Haftará intenta conectar con la Torá, es esa realidad física. La Haftará tómalo como una lectura adicional. De hecho, para esta porción, la Haftará es del libro de Osea, capítulo 2, versículos del 1 hasta el versículo 22. Entendiendo todo esto, en la parte en la cual aparece el censo y se habla específicamente del censo dentro de esta porción, es la segunda liá o la segunda lectura, la cual conecta con Geburá, el deseo, y con el patriarca Isaac. Esta porción está en el capítulo 1, desde el versículo 20 hasta el versículo 54. Es una porción gordita, pero es por lo que está hablando del conteo de cada una de las tribus. Cuando hacen este conteo, no cuentan a la gente porque está prohibido contar a la gente, y más si es pueblo de Israel. Lo hacen por medio de un censo, pero para que uno participe en el censo, cuentan es un objeto que uno da. Y lo que le pedían a las personas para que entraran dentro de ese conteo era que pagaran una moneda de plata, un shekel. Y en este conteo solo entran los varones de más de 20 años, de 20 años en adelante. Y lógicamente aclaro que cuando las personas entregan la moneda, digamos que llega la persona que está haciendo el censo, golpea a tu puerta y te dice, bueno, ¿cuántos son? Tú no respondes, sino que das la cantidad de monedas que quieres que sean contadas. Pero digamos que en tu casa eran 5 hombres así y 3 murieron o están muertos, pero tú aún así das 5 monedas. El del censo no entra a la casa a mirar si efectivamente hay 5 hombres, le da igual. Él cuenta es las monedas y eso era un signo para saber o para decir cuenten conmigo. Eso tiene otra explicación, ya la dimos en algún episodio anterior de por qué es así, por si te interesa. Aún así, como ya dijimos, este conteo es más las influencias astrales que hay para cada signo. Si vamos a la primer tribu que aparece aquí, que la cuentan, que es la tribu de Reubén, el conteo para esta tribu fue de 46.500 personas. Pero en realidad, ya entendiendo todo lo que hemos dicho hasta acá, se refiere a 46.500 estrellas o aspectos que controlan sobre la constelación de Aries. O sea que todas esas estrellas que hacen parte de la constelación de Aries son las que están enviando una influencia, una energía que influye y que la luna absorbe y a través de la luna nos llega a la Tierra. Y las personas que son de Aries especialmente tienen esa influencia todo el año. Los demás tendríamos acceso a esa influencia cuando llega el mes de Aries únicamente. Pero estoy hablando de una persona que no tiene conciencia de esto. Un Aries que no sepa, todo el tiempo está influido por esto y sufre porque a veces la influencia total no es tan buena porque tiene su nivel de corrección. La idea es siempre tener conciencia de la influencia para uno ponerse por encima de la influencia. Cuando una persona que no es Aries llega al mes de Aries, tiene acceso a esa influencia, ya sea de forma inconsciente o consciente. Pero con lo que vamos a hacer al leer esta liá, al leer esta lectura, vamos a ponernos siempre por encima de esta influencia astral. ¿Cómo la leemos? Cuando empezamos a leer la parte de lo que tiene que ver con una tribu en específico, por ejemplo esta de Reubén, cuando comienza el versículo 20 dice, este fue el resultado para los descendientes de Reubén, primogénito de Israel, según los registros de sus familias paternas, este fue el número de nombres individuales para varones mayores de 20 años de edad, todos aptos para el servicio. Versículo 21, la cuenta para la tribu de Reubén fue 46.500. Mientras se leen estos dos versículos, lo que uno tiene que hacer es visualizar las letras hebreas que tienen que ver con el mes de Aries. Cuando visualizas de esta manera, mientras estás haciendo la lectura, ojalá fuese con las mismas letras hebreas de la porción, o si no puedes leer, puedes escanearlas, o sea, simplemente pasar la vista por encima porque tu alma ya conoce ese idioma, aunque tú conscientemente no. Lo que estás haciendo es como entrando al código del programa y poniéndote por encima de esta influencia. Pero más importante aún, la razón por la cual no se cuenta la gente de Israel es porque cuando se cuenta algo, se limita. O sea, se coge algo infinito y se le da una condición finita. Porque el conteo lo que dice es que hay algo finito. Y cuando algo se le da una condición finita, lo que se hace es limitarlo. Entonces, claro, cuando contamos estos aspectos que influyen en cada uno de los signos, lo que estamos haciendo es limitar
la influencia astral que tienen cada uno de estos signos. Después de la tribu de Rubén viene la tribu de Shimón, que tiene 59.300 aspectos o influencias. Después vendría la tribu de Gad, que tiene 46.650. Entonces la de Shimón es Tauro, la de Gad es Géminis, la de Yehuda es Cáncer, bueno, y así sucesivamente hasta que termina de contar todas las tribus que aparecen aquí, y cada una corresponde al orden de la rueda astral, por decirlo así. Entonces cada vez que pasa una siguiente tribu, uno visualiza las letras, se pone por encima, limitando la influencia que puede tener sobre uno. Y si recuerdas que te hablé de un treceavo, que era el que estaba por encima de estos, se supone que el pueblo de Israel no tiene masal, o sea, no tiene suerte, y por lo mismo tampoco tiene signo. Y esa es la razón por la cual está por encima de los signos. ¿Quién es pueblo de Israel entonces? Es una persona que no tiene nada que ver con ser judío, con ser cristiano, con ser católico, de la religión que tú quieras, no tiene nada que ver con eso. Es una persona que le interesa la espiritualidad. Y si tú estás escuchando este episodio y te interesó escuchar esto, y después de todo lo que hemos hablado hasta ahora y sigues interesado, seguramente tú eres alma de Israel, porque solo una persona que es alma de Israel le interesa la espiritualidad. No hay otras personas. Hay personas que escuchan esto y de pronto ya desde los primeros 5 segundos pasan, ponen música, ponen cualquier otro tema y quitan esto. Que no les interesa la espiritualidad, eso es totalmente respetable porque no todo el mundo es alma de Israel. Pero si tú estás acá, repito, eres alma de Israel, así que tú tienes esta capacidad de estar por encima de los signos. Es más, deberías ponerte por encima de los signos, porque el hecho de estar limitado por la influencia de un signo implica de que tú no estás controlando propiamente toda tu realidad, sino que estás siguiendo un programa o un sistema que ya estaba predeterminado para ti. La idea es que tú seas el creador de tu realidad, porque la idea de que Dios creó a un hombre a su imagen, pero no a su semejanza, porque el hombre mismo es el que tiene que hacer la semejanza con el creador, es que tú te conviertas en creador de la realidad para que logres la semejanza. Y si tú estás haciendo un programa predeterminado, ¿cómo vas a ser creador? No puedes ser creador. Entonces la idea es siempre ponerte por encima de la influencia astral, incluso la tuya propia, porque seguramente tú tienes tu propio signo. Por ejemplo, tu signo solar puede ser Tauro, el mío es Aries. Entonces yo tengo esta influencia de Aries, pero cuando yo tengo conciencia y sé cómo ponerme por encima, no me afecta. Aún así, yo sé que el Aries tiene cosas muy buenas, por ejemplo, que es tremendo o espontáneo para empezar cosas. Entonces yo siempre estoy utilizando esa influencia a mi favor, pero también tiene el problema de que nunca termina. Así que yo lo que me tengo que hacer es forzarme y ponerme por encima de esa influencia y terminar las cosas. Y así cógelo con cualquier signo. Tú cuando haces esta lectura del censo, o sea, cuentas la cantidad de signos y tienes que hacerlo también con la conciencia de que estás contando los aspectos que influyen del signo y no gente que vivió hace 3.300 años. Estás limitando el signo y cuando lo limitas le quitas poder y al limitarlo también decides tú qué te influencia y qué no te influencia. Una de las formas más poderosas que ya la mencioné es lo que hacemos en los Rosh Hodesh, en las cabezas de mes, que si nunca lo has hecho, pues te invito a que quedes pendiente a la próxima. Yo siempre estoy avisando a la comunidad de la antesala del poder cuándo es y les doy un enlace para que ellos puedan realizar la visualización, la meditación. Así que si te interesa estar al pendiente de cuándo ocurren estos momentos, llamémoslo astrológicos importantes, para que puedas ponerte por encima de la influencia de cualquier signo y tú puedas aprovecharlo e incluso puedas propiciarte que el mes ocurra de la manera en la que tú quieras que ocurra, simplemente te invito a ser parte de la comunidad para que estés pendiente de eso, porque yo todo el tiempo estoy informándole a ellos las fechas específicas, los sucesos específicos, las energías específicas para que las puedan aprovechar y les digo de qué forma hacerlo. Y solo lo comparto por ahí en la comunidad, así que si tú quieres ser parte de esta comunidad, te interesa eso y más cosas que hacemos, en la descripción de este episodio que acabas de escuchar, como en la descripción del podcast mismo, vas a encontrar 2 enlaces. Uno hacia un canal de Telegram y otro hacia un grupo de WhatsApp. En ambos estamos forjando la comunidad. Puedes unirte a ambos, puedes hacer parte de ambos o puedes hacer parte del que te quede más cómodo a ti. Si te queda más cómodo WhatsApp, pues solo WhatsApp. Si te queda más cómodo Telegram, pues solo Telegram. Ahí sí es tu decisión, como tú lo prefieras. Como también puedes tomar la decisión de no pertenecer y eso es totalmente respetable. En caso tal, te invitaría entonces a que escuches los episodios que ya están publicados y a que permanezcas pendiente porque estamos publicando episodios todos los días y todos los días que publicamos tiene que ver algo con el momento en el cual se está publicando. Entonces, hay ventajas por estar al día con los episodios. Sin más por agregarte, te doy un abrazo. Espero de verdad haberte podido aportar con este episodio. Grandes luces.
una herramienta poderosísima y espero también que puedas ponerte por encima de cualquier influencia astral. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella, y también enlaces con los cuales puedes contactarme, ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias poderoso, nos vemos en un próximo episodio.